Hoy es día 31 de agosto de 2022 y el título de esta conferencia es Fuentes de Inspiración, las artes, segunda parte, dedicada en este caso a la pintura, escultura y arquitectura. Anteriormente, con este mismo título, impartí una conferencia relacionada con la música. En este caso, como para no hacerlo demasiado largo, pues la he dividido en tres partes. Esta segunda parte en las artes que acabo de citar y luego habrá otra parte, otra tercera parte dedicada a la literatura, al cine, teatro. De tal manera que hoy vamos a hablar a lo que he dicho y como en conferencias anteriores relacionadas con este título genérico, podríamos decir este ciclo de fuentes de inspiración, solo decir al principio muy brevemente que las fuentes de inspiración pueden ser diversas. Lo son. Depende de las características del artista para tomar su inspiración de unos niveles o de otros. Unos niveles más altos, más sutiles, más espirituales o transpersonales, o unos niveles más bajos, más materiales, más psíquicos. Podríamos también decirlo de distintas maneras. Lo superior tendría que ver con el supraconsciente, no se nombra tanto el supraconsciente, pero es lo que acabo de decir, niveles internos y externos que trascienden el consciente. Son elevados, son sutiles, espirituales, donde están los arquetipos como modelos ideales hacia los cuales por evolución tendemos todos los seres. Y por lo tanto que están ahí, en esos niveles superiores, y que seres humanos entre los que están determinados artistas pueden captar. Y es una de las fuentes de inspiración, esos arquetipos que son universales, que hacen que cuando están expresados de forma más concreta pueda inducirnos a intuir que está ahí, como meta, como una posibilidad, el llegar a ello. El nivel más bajo, más inferior del inconsciente se llama subconsciente, que es contenidos que hemos vivido en el pasado pero que han quedado retenidos, han quedado reprimidos. Y por lo tanto hay cosas bellas y otras feas, no tan bellas, superiores, inferiores, positivas y negativas, que quedan ahí retenidas como energía y que están dentro de los seres humanos, en mayor o menor medida, por supuesto. Y a veces los artistas toman de esa fuente psíquica que acabo de citar, de tipo inferior, donde hay energías, sobre todo de tipo emocional, sujetas a espejismos, donde se deforman las cosas, donde la energía está desarmonizada. Y eso se expresa a través de determinadas obras de arte, como ha ocurrido desde el siglo pasado, desde el siglo XX. Bien, pues cuando se habla de arte también se habla de belleza, y la belleza sabemos que es muy subjetiva, no coincidimos todos, y a veces nos quedamos, lo decimos así y nos quedamos, punto. Pero la belleza también tiene niveles, y cuanto más desarrollamos nuestra sensibilidad, más podemos acercarnos al ideal más objetivo de belleza, que está dentro, si entramos en aspectos más científicos, que todo lo que decimos puede encuadrarse como búsqueda científica de la verdad, pues podemos decir que hay unas energías, como son las de cuarto rayo, que he citado porque hay 7 energías, 7 rayos, he dedicado conferencias a cada uno de ellos, son energías universales, pero que también se expresan en nosotros los seres humanos, varias a la vez, lo que determina nuestra forma de ser, nuestras características, desde lo más inferior hasta lo más superior. Entonces el cuarto rayo, que se llama
esta energía, armonía a través del conflicto, enseguida, como está la palabra armonía, se identifica con el arte. Aunque artistas, luego comentaré algo relacionado con esto, hay de todos los rayos. Y por lo tanto, pues pueden expresar características diferentes en sus obras de arte cuando las expresan de cualquiera de los rayos. Pero el cuarto rayo suele predominar en el arte, precisamente porque es la armonía. Se llama armonía a través del conflicto porque primero existe el conflicto. Los seres humanos vivimos conflictos, mayor o menor medida, según donde nos encontremos, en qué escala evolutiva nos encontramos. Y luego, conforme evolucionamos, tendemos hacia la armonía. Por lo tanto, la armonía implica superación del conflicto, superación de la desarmonía. Y esto está en todo, en la vida. Nada más que a veces, en general hasta ahora, culturalmente identificamos la armonía con el arte. Pero todos sabemos que arte no solo son estas artes específicas de las que hablamos, sino puede estar en todo, en el comportamiento humano, en las relaciones entre los seres humanos, en la propia naturaleza, en todo. El ser humano, lo que hacemos, y por eso tenemos todos en potencia el artista, nada más que unos lo podemos manifestar más, otros menos, otros estar inhibido, estar ahí latente, pues es la expresión de esta armonía interior. Pero no solo está la belleza, que tiene que ver con la armonía, y por lo tanto es algo que solemos identificar con los efectos psicológicos, sobre todo emocionales, que produce en nuestros sentidos. En nuestro interior, a través de nuestros sentidos, vista, oído, etc. Vista y oído principalmente. Las artes son o visuales o auditivas. O también pues hay artes donde interviene mucho, predominantemente, la imaginación, que provoca, como en la literatura, cuando leemos, más que la vista es lo que imaginamos. Esto ya lo explicaremos en la próxima conferencia. Entonces, pues, el artista es un ser humano que tiene características psicológicas, tiene rayos también que están determinándole unas tendencias mayores que otras en su vida. Entonces, según su psicología, y esto lo voy a comentar, pues matiza la peculiaridad de la obra de arte que realiza. Pero el artista también tiene sus fuentes de inspiración, como estamos diciendo, más altas o más bajas. Entonces, cuando idea, cuando intuye aquello que va a expresar, está recibiendo una inspiración, repito, más alta o más baja, en cualquiera de los estratos o niveles de esta escala evolutiva de las fuentes de expresión de la vida. Y luego pues también tiene una técnica que necesita desarrollar. Puede venir como tendencia latente con esa facilidad, pero necesita aprender, trabajarla, etc. De tal manera que el artista es lo que hace, cuando hace arte, es resultado de la inspiración, de eso vamos a hablar, fundamentalmente de su técnica, como la ha desarrollado con mayor o menor habilidad, y de sus características personales, es decir, de sus rayos, predominantemente, que determinan cuáles son estas. Y con los ejemplos que vamos a poner lo vamos a decir. La pintura, que es la primera que voy a tratar, es muy antigua. No sabemos cuándo comenzó. Es antiquísima. Desde que somos seres humanos ha habido como una tendencia a expresar lo que vemos y lo que sentimos a través de las manos, buscando esa imitación o esa creación no imitada que late en nuestro interior. Entonces la pintura es una de las artes más antiguas y cuando hablamos de ella pensamos en la geometría y en el color. Voy a añadir también la composición, que depende de la distribución u organización de estas.
de la geometría, de las formas geométricas y de los colores. Claro, formas geométricas pues existen en todas partes. Con la mirada, con la vista, vemos todo lo que percibimos como geometría. A veces lo identificamos con una figura más determinada, otras veces como parecida a esa figura y otras veces no sabríamos una combinación compleja de formas geométricas. Y la pintura, pues que es dibujo, también existe esta geometría, a veces de un modo inconsciente, caótico, desordenado, sin sentido, y otras veces con un sentido ya mental, intelectual, y otras con un sentido más intuitivo, buscando una simbología, buscando definir algo, expresar, comunicar algo más definido. Y los colores, pues también, aunque a veces parece que no hay color, que es blanco y negro, pero todo es parte, generalizando, todo tiene todas las formas color, formas percibidas o no, formas visibles o invisibles, como formas de energía, todo tiene color. Y aunque no sepamos mucho de ello, todos sabemos que según qué colores nos producen unos efectos psicológicos diferentes en nuestro interior. Unos colores nos producen más relajación, más tranquilidad, otros nos excitan, nos movilizan, otros nos permiten o reflexionar o intuir o sentir algo más profundo, etcétera, etcétera. Es decir, que es algo que se va estudiando, aunque parece que sea muy subjetivo, y lo es, pero que también tiene como unas directrices objetivas, como unas tendencias, dentro de las cuales simultáneamente están los matices subjetivos que cada uno por nuestras características tenemos. ¿Y qué ocurre cuando se organiza, se combina la geometría y el color? Las geometrías y los colores, pues que eso se llama composición. Y en el arte de la pintura o en cualquier arte visual existe la composición. Cuando hablemos de la arquitectura, de la escultura, también pasa lo mismo. Del cine también sucede. En cualquier arte visual hay una composición donde el artista, el autor, pues busca poner las cosas de un modo a veces deliberado en un lugar o en otro, a veces sin saber por qué, y otras veces consciente de ello, sabiendo cuál es la finalidad. En un encuadre de un cuadro, pues hay una parte superior, inferior, derecha, izquierda, el centro, y por lo tanto luego los elementos están distribuidos, buscando pues una analogía, buscando una representación figurada, etc. O a veces lo abstracto. Con esto último acabo de decir que hay pinturas, la mayoría han sido arte figurativo, donde se trata de imitar algo, pero con cambios que el artista con su sensibilidad, su intuición determina. No solo copiar, a veces sí, hay formas de pintura que tratan de imitar lo que se observa con los ojos en el entorno lo más posible, sin llegar nunca a ser una fotografía, que es una representación objetiva y directa. Casi, podríamos decir, porque luego está la iluminación, están muchos otros elementos. Entonces la pintura pues trata de expresar, como he dicho, pues de un modo representativo, y sobre todo la pintura ha surgido desde el siglo XX, siglo pasado, con esas formas de abstracción, pues ya no trata de representar nada en concreto, simplemente producir sensaciones, producir sentimientos en el espectador, en el observador, que con su mirada ve colores y ve formas. Esto lo comentaremos también luego, posteriormente. Por lo tanto, la pintura puede ser representativa, puede ser abstracta, simbólica, también, porque a veces con formas más objetivas o más subjetivas se trata de simbolizar algo. A veces, por la cultura, sabemos, un cuadro mitológico pues no está representando lo que vemos fuera, pero está representando una realidad.
si entendemos la mitología como una forma simbólica de representar una realidad invisible, unas ideas, unos sentimientos, unas energías, unas tendencias humanas de la naturaleza, del cosmos, etc. De tal manera que el valor simbólico, como en las demás artes, también está lógicamente en la pintura. Y luego el pintor, como he dicho antes, pues tiene una psicología, tiene una inspiración, tiene unas habilidades que determinará pues cómo va a quedar ese cuadro, en el caso de la pintura, expresado. Cuando hablamos de la historia de la pintura, pues hablamos de épocas y de géneros, de estilos de pintura. Hablamos de la pintura antigua, de la medieval, del Renacimiento, del Barroco, de la pintura pues impresionista, la pintura moderna del siglo XX, etcétera, etcétera. Y hay una de estas formas que acabo de citar que llama muy especialmente la atención, sobre todo al ser humano con cierta sensibilidad hacia la belleza, hacia el arte, y es el arte del Renacimiento. Estamos hablando del siglo XV-XVI, nacido en Italia y luego pues extendido también a varios países de Europa. El Renacimiento se llama Renacimiento porque intenta imitar, que no es solamente la pintura, también están las otras artes, pues el arte de Grecia, de aquella época de esplendor, sobre todo en arquitectura y en escultura, más que en pintura, donde surgió, y también en otros campos como la filosofía, una serie de inspiraciones de artistas con una alta y elevada inspiración, y que nos dieron algo que sigue siendo la admiración en el mundo. Entonces, inspirándose en aquello, imitando algunas formas, pero creando otras, con una inspiración más interna, surgió el Renacimiento. Y cuando hablamos del Renacimiento hay distintos artistas. Si hablamos de la pintura, entre lo que estoy ahora refiriéndome, enseguida pensamos principalmente en Leonardo da Vinci, en Rafael, Miguel Ángel. No son los únicos, hay más, pero se suele destacar con frecuencia estos. A los dos primeros ya les he dedicado una conferencia que está en YouTube, a Leonardo da Vinci, y a Rafael. Miguel Ángel todavía no, ya se la dedicaré más adelante, una conferencia exclusiva a estos artistas, donde con imágenes de sus cuadros o esculturas, pues vamos explicando sus características desde el punto más profundo que podemos realizar. El caso de Leonardo da Vinci, pues ya lo explicaría en esa conferencia y nombraría los rayos. No solo está el cuarto rayo de armonía en Leonardo, también está el tercer rayo, que tiene que ver con la inteligencia, el quinto rayo, que sobre todo el quinto rayo es el rayo de la ciencia, y Leonardo da Vinci no solo se refiere a la pintura, sino también se refiere su obra a la ciencia, al invento de ciertos aparatos o cómo los dibujó, etcétera, etcétera. De tal manera que la ciencia y la técnica están también en Leonardo da Vinci. Por eso podemos deducir con claridad que el quinto rayo también estaba presente en este pintor. A diferencia de Rafael, con un estilo muy distinto, donde además del cuarto rayo podríamos decir que está el segundo rayo. Sí. Cuarto rayo ya lo he dicho, el segundo rayo es el rayo de amor sabiduría, y el sexto rayo de devoción. La pintura de Rafael, no solo porque en gran medida sea religiosa, sino por sus características que trascienden, como todo gran artista, la religión o la filosofía en la que está inscrito, pues nos expresa unos aspectos psicológicos, humanos,
que trascienden toda etiqueta. Entonces la devoción se identifica enseguida con la religión, pero no es religión solo. Los seres humanos podemos tener devoción a muchas cosas, de aquí de la vida concreta, y también a otras más sutiles, más elevadas. En este caso, ya lo explicaría en la conferencia que le dediqué, en la cual, pues, de Rafael, pues, expresa en su pintura, expresa porque ahí la tenemos para admirarla, sea en libros o en los museos. En los libros podemos reconocer técnicamente, con su simbología y sus formas, y de paso lo digo, que cuando vemos una pintura en un museo, en directo, el cuadro, tal, no a través de un libro, hay diferencias. Es lo mismo, las mismas formas, vemos los colores, de qué trata, etc. Admiramos la belleza, el estilo, pero hay algo distinto. Es la vibración energética que emite el cuadro. Y eso, según la sensibilidad que tengamos, lo notamos. Igual que notamos cuando estamos en un monumento arquitectónico o ante una escultura. Es decir, ante algo que es fijo, que es material, que está ahí y que permanece en el tiempo, pero que no solo es la parte táctil que notamos en la materia, sino las energías que su aura, el aura de esa obra de arte emite. Y si tiene alta inspiración, es una vibración alta y elevada la que está transmitiendo el artista. De tal manera que las obras de arte, como nos dice Vicente Beltrán Anglada, ya lo he relatado, lo he descrito en algún momento, pues aunque desaparecieran físicamente las grandes obras de arte, su vórtice magnético, energético, está ahí, permanece continuamente irradiando desde los planos sutiles aquello que procede de su fuente de inspiración, aquello que se le ha imprimido en la obra de arte. Entonces esto es interesante saber, y según la sensibilidad que tengamos, lo notamos cuando estamos ante la presencia de una obra inspirada desde arriba o inspirada desde abajo. En este sentido, de Rafael, por ejemplo, claro, cuando antes de seguir hablando, que quiero decir algo de este pintor Rafael, decir también, en los cursos de pintura, pues lo señalaba con más detenimiento, que los seres humanos, quizá los que me escucháis pues lo sepáis, tenemos varios cuerpos, además del físico y el vital, el emocional, el cuerpo mental y luego los cuerpos más sutiles, superiores, espirituales, entre los que está el afectivo superior, el búdico, llamado también búdico, el mental superior o abstracto, la mente abstracta, donde están las fuentes de la inspiración de las ideas superiores, etc. De tal manera que cuando el artista tiene capacidad de sintonizar, de abrirse a esos cuerpos superiores, es cuando, como he dicho antes, puede recibir de ellos la inspiración, porque ellos están comunicados con los arquetipos universales, con las energías ambientales de tipo superior. Entonces es cuando puede recibir esa inspiración de esos arquetipos. Si el ser humano está más identificado con su cuerpo emocional, que pueden tener buenos deseos, buenos sentimientos, por supuesto, o más confusos, etc., entonces la inspiración ya no es tan alta. Puede ser interesante, puede ser apreciada, pero depende de la vibración de su cuerpo emocional o de su mente concreta, donde puede tener ideas interesantes, ideas inteligentes o ideas confusas o ideas retorcidas, etc. Esto es importante a tenerlo en cuenta. Estos pintores que estoy ahora citando del Renacimiento estaban abiertos al supraconsciente, a los niveles superiores. Cuando he hablado a veces de Rafael, pues incluso en los cursillos de pintura, pues cito lógicamente pues varias de sus obras. Hay por ejemplo, una de las obras es la Escuela de Atenas, es una de las más conocidas, donde está
representado en un cuadro que es pintura en la arquitectura, porque están los personajes dentro de un monumento arquitectónico con unas características determinadas. No me voy a entretener mucho. Hay esculturas, está el arte de la escultura. Los personajes son figuras humanas, en posiciones distintas, como si fueran esculturas, moldeadas, delimitadas por el artista, de una forma pictórica y escultórica. Está la pintura, como acabo de decir. Lógicamente está, aunque no se vea con precisión, la filosofía está, eso es evidente, eso es más, está más allá, es distinto del arte, pero está también la literatura, el relato que podemos describir cuando describimos las características de los personajes. Unos filósofos, otros científicos, personajes destacados de la antigüedad, con incluso rostros de personajes de la época de Rafael. De tal manera, pues, que hay ahí también una descripción poética con sensibilidad de lo que está expresando. Incluso podríamos decir que existe un determinado ritmo, una melodía, una armonía, para indicar que el arte de la música, aunque no esté sonando ninguna música, pues, como a veces decimos, sus características básicas están. Hasta el cine, porque parece que se estén moviendo, que estén actuando entre sí, que estén conversando, que se estén desplazando. Es una obra de arte muy completa, como cuando hablamos del cine, que sintetiza las demás artes, o las óperas, que también condensan en su expresión todas las demás artes. Es decir, es una obra muy interesante donde cuando vas sabiendo cuáles son esos personajes y cómo están expresándose, pues entonces te abre a una visión arquetípica superior. Es decir, que tuvo en otros cuadros también una inspiración muy alta. Pero hay un cuadro de Rafael que se llama El sueño del caballero, o la visión o sueño del caballero, del Escipión, concretamente, que cuando lo describo, bueno, es un cuadro donde está un caballero tumbado sobre un escudo, dormido, o quizá meditando, o quizá pues soñando. Y a su izquierda hay dos damas, hay una a la derecha y otra a la izquierda. La de la izquierda, desde nuestra visión del cuadro, tiene en una mano una espada y en otra un libro. Y la de la derecha tiene una flor que se la ofrece como si dijéramos al caballero. Las dos damas están ofreciendo tres cosas al caballero. Y detrás de él surge un tronco muy esbelto de un árbol estilizado hacia arriba, etcétera, etcétera. Cuando este cuadro, creo que sí, aunque todos nos inspiramos en alguien, leemos, tomamos de aquí y de allá, pero sí que sentí de un modo personal de que las tres cualidades del alma estaban ahí presentes: la voluntad, la inteligencia, el amor. Y por eso, cuando explico ese cuadro, pues me viene, y lo hago con mis matices particulares, la espada, símbolo del poder, de la energía. No solo es un instrumento para matar, sino que se ha utilizado a lo largo de la historia para simbolizar, como ahora describiré, para simbolizar aspectos como la voluntad, como el poder. Está el libro, que lógicamente simboliza la inteligencia, eso se ve con claridad. Y la flor, pues la sensibilidad, que enseguida la podemos relacionar con el afecto, con el amor. Y entonces hay un caballero que está ahí dormido, y entonces puede simbolizar perfectamente el ser humano dormido, el ser humano que vamos evolucionando, y que cuando decimos evolución también decimos despertar, ampliar la conciencia, abrirnos a la conciencia. Es decir, que la palabra despertar de un sueño la hemos referido los seres humanos muchas veces
a simbolizar la evolución. Por lo tanto, ¿qué es la evolución? Despertar cada vez más el amor, la inteligencia y la voluntad. Voluntad amorosa e inteligente. Y esto queda, si lo miramos con un poco de atención, a veces pues hay quien no cae en ello, pero cuando lo dices y sigues contemplando el cuadro dices, esto lógicamente es una inspiración alta, elevada. Aprovecho para indicar que un pintor, Jesús Zatón, que he conocido hace poco tiempo, escribió un libro en 2 tomos que se llama El Renacimiento Oculto. Este pintor es Rosacruz, es un pintor que, conocí, repito, estoy conociendo, porque estos libros requieren tiempo para poder conocerlos. Y al ser Rosacruz y estar interesados por esta dimensión oculta o esotérica, pues lógicamente va describiendo, en este caso del Renacimiento, que tiene bastante, esta interpretación superior, oculta o espiritual, porque lo oculto y lo espiritual tienen muchos puntos de coincidencia. Cuando lo oculto o esotérico se eleva hacia arriba, incluye lo espiritual. Lo digo porque a veces se trata de ocultar aquello que es más inferior. En este sentido, voy a leer un pequeño fragmento de lo que dice del cuadro que acabo de describir de Rafael, como ejemplo en el que me estoy entreteniendo de una fuente de inspiración. Entonces, en la página 100, después de describir algunas características de este cuadro, dice lo siguiente. Tras lo expuesto, podemos concluir que la obra de Rafael alude al candidato, el caballero, y su preparación para llevar a cabo el proceso de iniciación. La palabra iniciación, que significa entrada en. A veces la utilizamos para designar elevadas iniciaciones de seres muy evolucionados, ¿verdad? Que tienen unas u otras iniciaciones, que son sucesivas. Pero todos los seres humanos, en el momento que abrimos nuestra conciencia y descubrimos algo, nos iniciamos. Es decir, que se puede aplicar este término a algo muy general, esa expansión de conciencia, esa intuición que tenemos de algo que antes no percibíamos. Es una iniciación, es un matiz de esta palabra que utiliza el autor. A su izquierda tiene a Minerva, diosa de la sabiduría, las artes y la guerra, el combate espiritual que le ofrece la espada, símbolo de la voluntad activa y su capacidad de transmutar y transformar. Y el libro cerrado, la sabiduría, cuyas cubiertas azuladas y lomo dorado nos indican que se trata de una sabiduría iniciática que ha de esclarecer la inteligencia del caballero. A la voluntad e inteligencia, el candidato debe unir un anhelo y unos sentimientos puros, simbolizados por la mujer de la derecha, probablemente Venus. No podemos tampoco obviar que los atributos que le son ofrecidos al joven caballero representan también los 3 poderes del alma, según las doctrinas neoplatónicas: inteligencia, fuerza y sensibilidad. Es otros términos para designar lo que he dicho antes, las cualidades que se dicen con varios nombres de nuestro ser interior. Y por cierto, cualidades energéticas de todo el universo, de todo el cosmos. Voluntad, amor e inteligencia está en todo, no solo en nosotros, en todas partes. Y ahí no hay nada que esté fuera de esto. Cualquier aspecto que podamos imaginar o que sepamos o no, está incluido más en una que en otra, o quizá en 2 o en las 3 cualidades que acabamos de citar. Continúa y dice, así, si bien la enseñanza moral de la obra es fácilmente deducible, quien desee ser un verdadero caballero debe alcanzar la conciencia necesaria que le permita subordinar el placer a las virtudes. La obra presenta también un carácter hermético, que alude al despertar a una realidad más elevada. Tras afrontar las transformaciones mentales y emocionales,
propias del proceso iniciático. Esto es de Jesús Tatón en su libro, un amplio y extenso y profundo libro, El Renacimiento Oculto. Por lo tanto, indica que en distintos lugares pues vamos intuyendo, a veces, no todo el mundo, pero por aquí y por allá, personas que no nos conocemos, captamos unas mismas ideas o arquetipos en esto. Por lo tanto, es un detalle más añadir de las fuentes de inspiración de estos artistas. Así que Rafael notamos el segundo rayo, quizá la devoción. La devoción también se nota. Ya cuando, sí, hablé de él, pues ya expliqué en el caso de las vírgenes, ¿verdad? Que no solo es la Virgen María, que es a lo que alude cuando en religión se habla de esto, o cualquier persona enseguida, y además por los títulos de los cuadros, se pinta imaginariamente a la Virgen María. Pero cuando sabemos un poco más, sabemos que los grandes seres, se dice, o avatares, nacieron de una Madre Virgen, lo cual va más allá de lo concreto. Una Virgen pura e inmaculada, que es un símbolo del éter, la energía etérica que llena todo el espacio y que es pura e inmaculada y de la cual se construyen los mundos en distintos niveles de evolución, y luego cuando se destruyen, cuando desencarnan, pues entonces vuelve otra vez esa energía pura e inmaculada. ¿Y qué ocurre cuando se crean los universos? Pues que se crean en lo material y van sutilizándose, van redimiéndose, transmutándose en energía más elevada. Van de la materia al espíritu, primero un descenso del espíritu a la materia y luego de la materia al espíritu. Por lo tanto, cuando vemos cuadros de la Virgen, la vemos ascendiendo, ascensión de la Virgen, mirando unas veces hacia arriba, dirección hacia lo sutil, con devoción hacia la fuente donde procede, otras veces mirando hacia abajo, hacia la materia. Los angelitos, como niños, pues los devas, los ángeles que están llenando todo el espacio de todos los universos, que son los encargados de obedecer órdenes y construir todas las formas. Y luego pues los colores con su simbología, etcétera, está expresando unos arquetipos como este que estoy diciendo, un arquetipo universal que lógicamente, según las características del cuadro, pues con unos matices o con otros, está indicando esto, que es de los arquetipos más elevados, más universales, la evolución de la materia hacia el espíritu. Por lo tanto, ahí hay algo con una fuente de inspiración alta y elevada. Y Miguel Ángel, del cual todavía no le he dedicado una conferencia, pues así como Leonardo lo identifico más con el tercer rayo, Rafael con el segundo, Miguel Ángel con el primero, rayo del voluntad o poder. Sus figuras no porque sean grandes solo, sino porque tienen mucha fuerza. Claro, él representa figuras religiosas en sus pinturas, sus esculturas también tienen esa fuerza. Fijaos que el Miguel Ángel como escultura, el David de Miguel Ángel como escultura tiene un gran tamaño, es enorme y tiene mucha fuerza. Se nota la energía de voluntad, de fuerza, aunque está inspirado en el mito de David y Goliat de la Biblia. Digo mito porque casi todas las descripciones de la Biblia y de las escrituras sagradas de la historia son mitos, son símbolos. Algunas cosas sucedieron en la realidad, otras no, pero sucedieran o no, no tiene importancia. Son símbolos arquetípicos de cosas que se tratan de enseñar a la humanidad, como David venciendo a Goliat, no con la fuerza, porque Goliat era más fuerte, sino con el ingenio, con la inteligencia, con la habilidad. Entonces esa habilidad también indica otro tipo de fuerza, de energía, y Miguel Ángel se lo imprime, de tal manera que cuando contemplas en directo el David de Miguel Ángel, el aura energética de esa escultura, pues a las personas sensibles que la pueden captar,
les está indicando que ahí hay algo muy sutil. Y luego está la representación de lo que sabemos, que está ahí con una onda con la cual va a derribar a Goliat, expresando un arquetipo de la forma del ser humano, que de alguna manera imita la forma interna del ser humano, el arquetipo interno, igual que la Gioconda de Leonardo da Vinci, mirada con profundidad intuitiva, está indicando el arquetipo del yo superior, de lo más profundo del ser humano, del alma, que es andrógina, y por lo tanto están de un modo intuitivo. Eso ya dependerá luego de quién, y cuando ves esto, ¿qué importa que el modelo haya sido esta o la otra, cualquier mujer? Sino que lo más importante es aquello sutil que por inspiración se están tratando estos grandes artistas de reflejar. Entonces, el primer rayo de la voluntad, como explicaremos cuando dediquemos una conferencia en Miguel Ángel, está. Por eso los rayos, como características psicológicas, matizan, aunque tengan fuentes elevadas y traten de expresar arquetipos, a veces los mismos, pero luego los artistas lo matizan según estas características. Viniendo hacia España, en la época ya posterior al Renacimiento del Barroco, nos encontramos con Velázquez, al cual también le dediqué una conferencia, y lo identifico con el tercer rayo a Velázquez, así como a Murillo con el segundo rayo, y a Goya con el primero, hablando de pintores españoles. No voy a entretenerme con las meninas de Velázquez, pero ahí vemos una descripción inteligente, vemos a Velázquez mirándonos a nosotros, como invitándonos a los espectadores del cuadro a reflexionar sobre la relación entre personajes que están en distintos niveles o estratos de la sociedad. Entonces ahí vemos, además de la sensibilidad del cuarto rayo del arte, con los colores, la luz y todo eso, que es lo que admira a los espectadores, vemos como una reflexión filosófica, tercer rayo, que nos invita. Sin embargo, cuando miramos los cuadros de Murillo, y ahí está la Virgen, los cuadros de la Virgen, antes cuando he hablado de la Virgen estaba más pensando en Murillo, en los cuadros de Murillo ascendiendo la Virgen hacia arriba, de tal manera que la Virgen, los cuadros, que tiene varios con distintas características, están, digamos, representando lo que he relatado antes, y vemos ahí la sensibilidad de Murillo, segundo rayo, y el sexto rayo de la devoción religiosa, en aparente que lo es, en cierto modo, pero trascendiendo la dimensión religiosa cuando hagamos, como he descrito antes, cuando he descrito las vírgenes, que me estaba refiriendo, estaba pensando en Murillo. Y luego, pues ya en una etapa ya distinta, el romanticismo, vemos a la pintura de Goya, que lo identifico, como he dicho, con el primer rayo. A Goya le dedicaré, que no lo he hecho todavía, una conferencia igual que a Murillo. Velázquez ya lo he hecho, y a Goya pues lo tengo que hacer, en el cual pues ya describiré pues esa fuerza que tiene, esa energía. En Goya no solo están los desastres de la guerra, los aguafuertes, ¿verdad? Está también las pinturas negras y cosas que podemos decir que son parte de la vida, negativas, de los defectos humanos, de la crueldad, de aquellos aspectos internos feos. Y eso es un intento aventurado del arte que trata de expresar la belleza, de expresar estos aspectos. Pero cuando el pintor tiene capacidad, para ello lo hace. Pero esto lo describiremos. Por lo tanto, aquí hay un aspecto muy delicado, que es de qué fuente de inspiración tenía. Goya, por ejemplo, pues yo creo que elevada, aunque estaba expresando unos aspectos de la vida que no son los elevados, sino que son los inferiores.
pero lo expresaba con un arte elevado, a diferencia de otros pintores que han tratado de expresar estas dimensiones humanas, pero con una estética, digamos, distorsionante. Entonces, bueno, son algunos ejemplos de grandes artistas, de grandes pintores que nos han descrito esta realidad. Pero claro, cuando vamos hacia el siglo XX y progresivamente el arte fue desde el Renacimiento decayendo, pero manteniendo algunos de estos grandes artistas como los que he descrito, posteriores al Renacimiento, pero llegamos al siglo XX y salvo raras excepciones, pues nos encontramos con un montón de intentos, de ensayos, de buscar nuevos estilos de la pintura, pero con inspiración inferior. Muy loable en los intentos, buscando esto, lo otro, con un estilo o con otro. Pero si miramos el surrealismo y el expresionismo, ahí nos encontramos con el subconsciente humano. Y además se dice, el surrealismo es una expresión del subconsciente, esos demonios interiores, esas energías reprimidas del ser humano. Claro, en el subconsciente hay cosas reprimidas que son bellas, como he dicho, superiores, que no se les deja paso, que se expresen, pero con más frecuencia existen estas otras. Y entonces ahí la inspiración es más bien inferior. Podemos poner excepciones, pero es más bien inferior. ¿Qué ocurre con el arte del siglo XX? Pues uno de esos estilos del siglo XX fue el arte abstracto. El arte abstracto, cuando miramos la fuente original, pues del siglo XX enseguida nos viene Kandinsky. Recuerdo Kandinsky, pintor de arte abstracto, autor de libros también como Punto y Línea sobre el plano, de lo espiritual en el arte, que yo voy a leer una cita. Pues Kandinsky, recuerdo cuando hace muchos años explicaba cine, explicaba la composición de los planos de las películas. Me sirvió las ideas de la geometría de Kandinsky relacionada con los efectos psicológicos que produce en nosotros los seres humanos como espectadores. Y me sirvió, fue muy interesante, para poder relacionar la geometría con la psicología. Y las enseñanzas de Kandinsky y teóricas son interesantes. Lo que ocurre es que no es un arte que llegue a lo superior, a lo transpersonal, a lo espiritual, pero muy loable en ese sentido. Y aunque hable de lo espiritual, cosas que dice muy interesantes, como en este libro de lo espiritual en el arte, pero no, como sabemos, la palabra espiritual está referida a distintos niveles, incluidos los psicológicos, la mente. Hoy día, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra espiritual para designar aspectos mentales, no lo superior o transpersonal, que sería lo auténticamente espiritual, sino la mente. Por ejemplo, aquí nos dice nuestra alma y también la palabra alma. Cuando se dice alma, muchas veces como algo más sutil y menos denso que el cuerpo físico, la persona que lo dice se está refiriendo a las emociones, deseos, sentimientos, a los pensamientos. La parte psicológica que no se ve, que es sutil, que es energía y que se diferencia del cuerpo. Entonces los términos son ambiguos y según quien se utiliza en un sentido u otro. Nuestra alma, dice Kandinsky, que después de un largo periodo materialista se encuentra aún en los comienzos del despertar, contiene gérmenes de la desesperación, de la falta de fe, de la falta de meta y de sentido. Todavía no ha pasado toda la pesadilla de las ideas materialistas que convirtieron la vida del universo en un penoso juego sin sentido. Dice, dos tipos de semejanza entre el arte nuevo y las formas de periodos pasados son diametralmente diferentes. El primero es externo, por eso
no tiene futuro. El segundo es espiritual y por eso contiene el germen del futuro. Después del periodo de la tentación materialista, en la que aparentemente sucumbió y que sin embargo rechaza como una mala tentación, el alma se eleva afinada por la lucha y el sufrimiento. Los sentimientos más toscos como el miedo, la alegría, la tristeza, etc., que podrían servir en este periodo de tentación como contenido del arte, atraerán poco al artista. Este intentará despertar sentimientos más sutiles que actualmente no tienen nombre. El artista vive una vida compleja, sutil, y la obra nacida de él provocará necesariamente en el espectador capaz de sentir las emociones más matizadas que nuestras palabras no pueden expresar. Hoy el espectador raramente es capaz de tales vibraciones. Está hablando del siglo XX, a primeros del siglo pasado, el siglo XX. Busca en la obra de arte una pura imitación de la naturaleza que sirva a fines prácticos. El retrato en su acepción corriente, etc. O una imitación de la naturaleza que contenga una cierta interpretación, pintura impresionista, por ejemplo. O finalmente estados de ánimo disfrazados de formas naturales, lo que se llama emoción. Todas estas formas, cuando son verdaderamente artísticas, cumplen su finalidad y son alimento espiritual, especialmente en el tercer caso, en el que el espectador encuentra una consonancia con su alma. Naturalmente, tal consonancia o resonancia no se queda en la superficie. El estado de ánimo de la obra puede profundizarse y transfigurar el estado de ánimo del espectador. Es decir, que viene a decir, intuía y sentía que el arte empezaba a, como he dicho, con ensayos, con pruebas, con ciertas formas de inspiración, a crear algo que tiene que desarrollarse en el futuro, de un modo amplio. Por lo tanto, más allá de las opiniones de Kandinsky, cuando vemos su arte, como he dicho antes, notamos que hay como un intento, solo con geometría, también con colores, a veces, por supuesto, unas veces solo formas geométricas, figuras o líneas, y otras veces con colores, intenta expresar algo interno del ser humano, que se quede en lo subconsciente, que se quede en lo emocional, que se quede en la mente, o que a veces sea como una pista para que nosotros intentemos ir a más alto hacia arriba. Esto ya no entro en ello. Esto sería ya más largo de explicar. El caso es que es un intento, como otros intentos con otros estilos. Sin embargo, otros han intentado expresar el subconsciente como si fuera lo único, como si fuera lo más elevado. Entonces, cuando se hablaba el siglo pasado del surrealismo, pues como si fuera también una dimensión espiritual, cuando el subconsciente no es espiritual. El supra sí, pero el subconsciente no. Entonces ahí tenemos grandes artistas considerados de mucho valor por su habilidad en el dibujo, como el caso de Picasso, pero que de espiritualidad nada. No voy a entrar en el caso, pero incluso recuerdo que en televisión se hizo hace años, y lo grabé, un debate con varias personas entendidas sobre Picasso como psicópata en relación con las mujeres, etc., con unas características psicológicas que nada tienen relación con lo espiritual. Y por lo tanto, pues vemos ahí que según las características psicológicas, como una persona con una enfermedad mental no puede pintar, ni puede dibujar algo de tipo espiritual. Puede ser muy interesante y se hace sus pinturas de tal manera que lo que dibujan puede ser simbólico y está reflejando, sin que lo sepan, estados internos, como cualquier persona cuando nos expresamos de cualquier manera, pero de eso a lo espiritual, a la inspiración superior, eso es distinto, porque una enfermedad mental impide esa conexión
como cono superior. Y entonces, sin citar nombres, todo podemos detectar esos mitos que se crean en el arte, en la pintura, por ejemplo, pero que lógicamente, aunque puedan ser admirados en las formas, pero en el fondo, en absoluto, la fuente de inspiración no lo es. Pero vamos a poner un ejemplo o 3 ejemplos de el arte de la pintura del siglo XX, de tipo más espiritual o de entender lo espiritual. Nicolás Roerich, al cual pues se merece que le dedique una conferencia más adelante. Nicolás Roerich, de origen ruso, es muy conocido, no solo como pintor, casi 7.000 cuadros que pintó, sino también pues arqueólogo, pues diseñó escenografías, un montón de cosas, incluso creó junto con su mujer Elena Roerich, también una persona muy avanzada espiritualmente, la sociedad Agni Yoga, y entre ellos, entre los dos, pues colaboraron a lo largo del tiempo y viajaron por Asia, por el Tíbet, buscando Shambhala, escribieron también sobre Shambhala, etcétera, etcétera. Es decir, un autor, claro, porque me estoy refiriendo a la pintura, Nicolás, pero cuando habla de él, pues tendré que hablar, lógicamente, de Elena, su mujer. Entonces, pues, con una pintura también de tipo mística, donde reflejan o seres avanzados espiritualmente, o aspectos, o apariciones, etc. Una pintura rara en el estilo, pero que cuando se mira con cierta sensibilidad e intuición, se nota que es como una forma de tender, inspirada desde arriba, para ayudarnos a elevarnos. De tal manera que el arte de la pintura de este autor, junto con otras cosas que hicieron, fueron pues algo que contribuyó y que puede seguir contribuyendo. ¿Sí? Hacia avanzada su vida, pues creó la bandera de la paz, que también pues a lo mejor habéis escuchado hablar. Un círculo blanco con 3 círculos rojos en su interior, que podríamos designar, interpretar como 3 cosas. El número 3 es un número arquetípico porque señala esas 3 energías que he citado antes y que cito siempre, ¿verdad? Sea cual sea el tema. El caso es uno de esos seres que dentro de la decadencia generalizada del arte, pues, y ha pasado en las demás artes, aparece en algún momento. Pero también tengo que citar a 2 pintores de aquí, de donde resido, que conozco, amigos, que lógicamente son excepciones. Y si no cito a otros, eso, porque no conozco o porque en este momento no viene, o porque sería interminable, ¿verdad? Entonces Carlos Saura es uno de ellos. Lógicamente, pues es un estilo muy realista, son figuras de cuerpos humanos y de cosas muy, muy fotográficas, pero que además hay otros aspectos simbólicos que añaden sus cuadros. Puede ser, por ejemplo, un cuadro donde hay un edificio destruido por un terremoto, pero luego también sobreimprimido un niño vivo que nace a la vida, que acaba de nacer, está naciendo la vida dentro de un círculo. Entonces podemos decir, si la fotografía o el cuadro fotográfico es de un edificio destruido, pues tiene sentido. Si es de un niño, es otra cosa. Pero el hecho de juntarlo, la inspiración, veo que tiene una buena inspiración, es para indicarnos simbólicamente algo muy interesante. Al mismo tiempo hay destrucción y al mismo tiempo construcción, muerte, vida. De tal manera que es como si quisiera expresarnos una visión taoísta de los polos opuestos, el de la muerte y el de la vida, el morir y el nacer, como si quisiera expresarlos y posiblemente
deduzco que eso está ahí incluido de alguna forma. Por lo tanto, sea cual sea su consciencia al crear esto, deduzco con claridad en este cuadro tan bello como en otros, que está también representando cosas con geometría, cosas de la realidad con geometría, lo cual nos indica que es una utilización de la simbología en el arte, expresando cosas a veces arquetípicas en general. Y el otro pintor, pues Guillermo Santana, también tiene un estilo parecido al de Carlos Saura, buscando unir el realismo de las figuras humanas y de las cosas con unos elementos simbólicos tendiendo hacia algo más sutil, hacia algo más espiritual, algo oculto, pero que se intenta reflejar. De tal manera que no todo es decadencia o inspiración de tipo inferior, sino que también podemos encontrar inspiraciones de tipo más elevado en distintos autores. Bien, también citar, ¿por qué no? Que no puedo dejar de olvidarme de otro pintor del siglo XX que llegué a conocer personalmente, Josep Gumi, colaborador de Vicente Beltrán Anglada. Y seguro que cuando he hablado de Vicente Beltrán Anglada, al que le dediqué una conferencia, también suelo citar a ese pintor, amigo suyo, colaborador de sus libros. Claro, cuando Vicente Anglada expresa el mundo de los Tebas, de los ángeles, con su clarividencia va describiendo lo que nadie antes había hecho. Se había hablado del tema, pero de un modo científico, con su clarividencia superior, lo refleja. Pero ¿cómo reflejarlo en dibujos? Pues encontró una colaboración de un pintor, Josep Gumi, estamos hablando del siglo pasado, clarividente también, gracias al cual pintó, dibujó cómo se ven estos devas en los planos internos, de tal manera que había una coincidencia, una colaboración. En uno de sus libros dice Vicente Anglada que pudo percibir que Josep Gumi era una encarnación de un gran pintor del Renacimiento. No dice por lógicamente, porque los seres elevados no lo dicen quiénes son, pero era un artista con mucha habilidad en el dibujo, cosa que aunque no tuviera esa fama que en el pasado, y esto suele ocurrir en la historia, en el proceso de reencarnación, no siempre las reencarnaciones van en proceso ascendente, internamente sí, pero otras veces en las apariencias, pues después de un gran conocimiento y fama, pues luego viene un mayor desconocimiento, lo cual no es involución, ni mucho menos. Esto requiere también su explicación. Entonces, bueno, con estas citas, pues paso a decir que la escultura es, a diferencia de la pintura, es algo que ocupa volumen. La pintura es en plano, es material, la escultura es materia, pero es el volumen en el espacio. Pero se puede comparar, aunque es más limitada en la expresión que la pintura, se puede comparar en muchos aspectos, sobre todo en las esculturas de los personajes con sus rostros expresando determinados sentimientos psicológicos del ser humano y por lo tanto expresando determinados, a veces arquetipos, como en el caso del David de Miguel Ángel que he citado anteriormente. Y la escultura es muy antigua, es antiquísima, tratando en el pasado lejano, pues también reflejaba no solo el intento de expresar lo que se ve, sino también con fines de magia, con fines religiosos, no solo para comunicar formas, sino también con ese espíritu interno del ser humano de expresar lo que vemos, representarlo, sino también con unos fines de enseñanza y de invocación mágica, de alguna manera. Y luego, pues,
La escultura se ha utilizado igual que la pintura, las otras artes también, en las religiones, para suscitar con la armonía y la belleza de las esculturas, sobre todo de matiz religioso, la devoción, suscitar la devoción religiosa en los. Y luego llega la escultura moderna, en la cual, pues, habiendo distintas formas de interpretación, nos encontramos con algunas esculturas que son hierros retorcidos, de tal manera que hay de inspiración nada. Son a veces pues algo para rellenar el espacio de una rotonda en las carreteras o para en las ciudades, etcétera. Algo que, bueno, pues sin ser negativo, pues llama la atención. A veces lo conveniente, si es en una carretera, no es llamar la atención, claro, para no distraerse, pero es para ocupar un espacio. Pero también se oye decir que se reconoce por parte de muchos, de artistas, que utilizan eso como hierros retorcidos, como algo elevado en el arte, pero de elevado nada. Con todo respeto a los seres humanos, que pueden ser buenos y grandes seres humanos, hay de inspiración nada. Es una expresión de la decadencia, en este caso de la escultura, como de la decadencia en todas las artes. Estamos hablando de fuentes de inspiración, pero no estoy diciendo que sea negativo necesariamente, sino que estoy hablando de distintas fuentes de inspiración donde algo lo ves y te resulta pues indiferente, pero que no puede tocar, no toca la sensibilidad humana como toca lo que sé, que es realmente arte. ¿Y qué pasa con la arquitectura? Pues la arquitectura pues es el arte del espacio, de organizar, de distribuir el espacio, delimitar una extensión del espacio, lo cual implica un volumen, con distintos objetivos. La mayoría de las veces pues con una finalidad útil para crear viviendas donde los seres humanos podamos habitar, protegernos y encontrarnos, ¿verdad? De tal manera que la mayor parte de lo que se llama arquitectura tiene una función utilitaria, las viviendas, donde no hay arte o apenas hay lo que se llama arte, sino simplemente es una función utilitaria. Unas paredes de tipo material delimitan un espacio. Imaginaos un edificio con un montón de viviendas donde se delimita ese espacio para muchas familias, muchas personas que lo habitan. ¿Y dónde está el arte? Pues no lo vemos en general. Pero cuando hablamos de monumentos artísticos o del arte de la arquitectura, hay que pensar en estos monumentos. Desde épocas antiguas como en la época griega que he citado antes, donde el arte también tenía una función no solo estética, sino comunicativa, comunicar conocimientos. Ya he hablado en otras conferencias sobre arquitectura y seguiré haciéndolo en otras próximas conferencias. Pensemos en el dórico, jónico y corintio del arte griego, donde arquitectos inspirados pues tenían esa capacidad de poder comunicarnos cosas y además con esa belleza, esa inspiración en distintos niveles. Dórico, jónico y corintio. Yo lo relaciono personalmente con el cuerpo físico, emocional y mental. Tres aspectos que cuando lo miras con cierta atención, pues eso. Hombre, en arquitectura estudias pues las características de esto y de lo otro, pero generalmente en la arquitectura, no sé si eso, pues no se habla nada de psicología. Yo en mis estudios y en los años que dediqué a la arquitectura, pues en absoluto. Todo depende de la subjetividad de los arquitectos o los profesionales, su subjetividad psicológica para sentirse inspirados y aportar algo. Y al decir que
la mayor parte del arte, sobre todo de la arquitectura en la época actual, es utilitario, no es artístico, no quiere decir que esté excluido, porque hay fachadas de edificios donde se busca y se estudia la estética, aunque sea muy simple, otras veces más complejo. Y los monumentos, luego posteriores, destacados, sí. Cuando tengo 2 conferencias dedicadas a las catedrales medievales, ¿verdad? Entonces ahí sí, no me entretengo en ello. Ya describí el valor artístico de las catedrales. Una de esas conferencias la dediqué a Notre Dame de París, donde expliqué los valores simbólicos ocultos como la alquimia, que nos intentan comunicar de tipo espiritual, etc., y los estéticos, artísticos, donde vemos elementos de geometría, etc., de formas de distinto tipo que buscan una impresión agradable a la vista. Pero más allá de la estética atractiva al sentido de la vista está la comunicación y los efectos energéticos que se produce gracias a la habilidad de los a veces iniciados o conocedores de ciertas cosas ocultas que construyeron las catedrales. Y entonces, ¿qué ocurre? A posteriormente monumentos dedicados a un servicio público, a veces también privado, han tenido su estética en la historia de la arquitectura. Pero ¿qué ocurre con los arquitectos y su inspiración? Pues muy brevemente voy a leeros una cita de Blavatsky en su libro La doctrina secreta, tomo 1, cuando hace alusión a Vitruvio Polio, un arquitecto del siglo I antes de Cristo, de la época de Augusto, sobre arquitectura, de Augusto y de César, sobre arquitectura. Dice Blavatsky, Vitruvio Polio de la época de Augusto sobre arquitectura, en la cual las reglas de proporción son las enseñadas antiguamente en las iniciaciones. Si quieren conocer el arte verdaderamente divino y comprender el profundo significado esotérico oculto en cada regla y ley de proporción. Ningún hombre descendiente de un habitante de las cavernas paleolíticas hubiera podido desarrollar por sí solo una ciencia semejante, aun a través de milenios de evolución intelectual y pensante. Hago un paréntesis y para decir una opinión personal, no solo personal, sino de otros seres también avanzados. Lo mismo se podría decir de la pintura. Si lo miramos con un poco de profundidad, no podemos creernos que las pinturas rupestres sean pintadas por los primitivos. Ciertas pinturas rupestres, como las pinturas de Altamira, no nos lo podemos creer. Pero eso es un paréntesis, de lo cual ya profundizaremos en otro momento. Fueron los discípulos de aquellos Risis y Devas encarnados de la tercera raza raíz los que transmitieron su saber de una generación a otra, a Egipto y a Grecia, con su canon de proporción, en la actualidad perdido, así como los discípulos de los iniciados de la cuarta, los atlantes. Y dice, a continuación, los arquitectos modernos puede que no hayan descuidado por completo aquellas reglas, por completo, pero les han añadido lo suficiente en cuanto a innovaciones empíricas para destruir aquellas proporciones justas. Vitruvio fue quien dio a la posteridad las reglas de construcción de los templos griegos, erigidos a los dioses inmortales. Y los 10 libros de Marco Vitruvio Polio sobre arquitectura, de uno que en resumen era un iniciado, pueden ser tan solo estudiados esotéricamente. Solo, que tampoco dice más,
de Vitruvio Polio Blavatsky en su libro La doctrina secreta. Es decir, que también nos indica esta mujer Blavatsky, que he nombrado otras veces, y a la cual está pendiente que le dedique una conferencia. Ahí la dificultad de sintetizar en una conferencia la obra de Blavatsky es enorme, pero lo haremos. De tal manera que hay arquitectos como pintores iniciados, otros quizá no tanto, pero sensibles, intuitivos a ciertas formas de inspiración. Y no podemos dejar terminar esto sin nombrar pues que en China surgió una forma de arquitectura conocida por Feng Shui, que se ha extendido por Occidente también. Hay libros, se venden libros, ¿verdad? Tengo yo algunos. Hay cursos donde se enseña esto de Feng Shui, donde se cuida, se necesita cierta sensibilidad, la construcción de las viviendas. Esto no se puede hacer con un edificio. Eso algunas personas cuando construyen una vivienda personal y pueden determinar, sean como los propietarios o los arquitectos o los constructores que lo realizan, si conocen estas cosas, buscan el lugar energético adecuado, las energías considerando telúricas, las corrientes de agua que tienen relación con energías, corrientes telúricas de energía. Y esto no es nuevo, es algo que a lo largo del tiempo también se han estudiado los que sabían dónde construían las catedrales, ciertos castillos y ciertos edificios, teniendo en cuenta los lugares energéticos y magnéticos más adecuados. Pero lo que más podemos utilizar a nivel práctico, como algunas ideas del Feng Shui, incluso algunas, aunque no sepamos de Feng Shui, creativas a nivel personal, es en el interior de una vivienda. Pero también se nombra en el Feng Shui. Cómo colocar los muebles, qué tipo de muebles elegir, los ángulos que tienen los muebles, si son más redondeados o puntiagudos, la situación de las camas, la vivienda, la distribución de las habitaciones, los cuadros que se colocan en la pared, los espejos, las flores, la vegetación, los sonidos, etc. Esto, pues, muchos dirán, esto es de sentido común, depende de la sensibilidad, y es cierto. Y mucha gente, sin haber oído hablar del Feng Shui, se ha sentido inclinada a adornar, a crear estética en el interior de su vivienda también. Y también para conseguir el mayor bienestar. Pero con los conocimientos del Feng Shui y otros, entonces se cuida otros aspectos más sutiles. Y todo esto tiene que ver con la arquitectura. Así que depende de la sensibilidad para inspirarte, recibir conocimientos de otros o crear tu propia inspiración para crear un arte en el interior, en este caso, de la arquitectura. En el exterior ya depende de otros factores, ya que la arquitectura pues depende también pues de muchos elementos, como del dinero, porque ya se necesita el dinero, de quien toma la decisión, etcétera, etcétera. Y así podríamos extendernos, cosa que haremos en sucesivas conferencias. Para terminar, en síntesis, he dedicado esta conferencia a 3 artes: la pintura, la escultura y la arquitectura. La próxima le dedicaré a la literatura, el teatro, que tiene que ver mucho con la literatura, y al cine, que también tiene que ver con el teatro. Es decir, buscando unas relaciones más definidas entre las artes. Espero que lo que he transmitido de un modo lo más sentido, lo más intuido por mi parte, pueda servir para reconocer no solo la belleza, sino la comunicación
de algo que tiene que ver con nosotros, con los seres humanos, que sí puede ser pues que contribuya al desarrollo de la intuición, del amor y de la voluntad a bien, pues bienvenido será. Y por lo tanto ayudar a reconocer que la inspiración puede venir de distintos niveles, a un nivel artístico, de protagonistas del arte, o a cualquier ser humano, porque todos tenemos el artista en potencia en nuestro interior. Depende de varios factores que eso surja, se exprese, se manifieste. Y el arte, como vengo diciendo, y no solo el único, es un puente entre la materia y el espíritu, lo inferior y lo superior. Y es una fuente que permite unos elementos, unas obras que nos permiten atraer el espíritu a la materia, lo mejor, lo más elevado del espíritu humano aquí, a la materia. Espero que haya servido y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención.